Yo construí tu vida. El grito de mi esposo, Benicio, rebotó en los paneles de madera oscura de la sala 14 del juzgado. El eco golpeó las paredes y luego me golpeó a mí, justo en el centro del pecho, sacándome el aire. El silencio que siguió fue denso, pesado, como el terciopelo viejo. Estaba sentada en la silla de madera dura, con la espalda tan recta que los huesos de mi columna crujían en protesta. Había elegido un traje sastre color gris piedra, mi armadura para el día. Mis manos estaban entrelazadas sobre mi regazo con tanta fuerza que mis nudillos eran blancos. Miraba fijamente al juez Isauro. Él, un hombre de unos 60 y tantos, con un rostro que parecía tallado en granito y unas gafas de lectura colgadas en la punta de la nariz, ni siquiera parpadeó. Había visto esta clase de teatro antes. Benicio, mi esposo desde hacía 22 años, el hombre que había besado esa misma mañana antes de salir de casa, estaba de pie. Con sus 55 años, todavía mantenía un aire distinguido. Su traje azul marino era impecable, su cabello plateado perfectamente peinado. Su cara, normalmente bronceada por nuestros fines de semana en Valle de Bravo, estaba congestionada, roja de una ira que, incluso desde mi asiento, podía ver que era una actuación. Era una ira calculada para el juez. Se aclaró la garganta, bajando el tono de un grito a una declaración solemne, como si fuera la víctima. Señor juez, con todo respeto, dijo, su voz ahora llena de una falsa modestia. Yo la hice rica. Mi esposa, Eulalia, y aquí me señaló con un gesto amplio, como si yo fuera una pieza de evidencia, un objeto en exhibición, es una artista. Una artista brillante, nadie lo niega. Pero el arte no paga las cuentas. Yo tomé esos garabatos, esos sueños en el aire, y los convertí en un imperio. Yo manejé el negocio. Yo construí, Solidez Arquitectos. Merezco la mitad. Tragué saliva. El sabor en mi boca era amargo, metálico. La bilis me subía por la garganta. La mitad, repetí en un susurro que nadie, excepto yo, pudo oír. La mitad que pedía no era una simple división. Era una ejecución. Su abogado, un hombre hábil de Polanco con un traje cegna que probablemente costaba más que mi primer auto, lo había detallado apenas 10 minutos antes, con una voz monótona y satisfecha. La lista era una obscenidad, 150 millones de pesos en efectivo, directamente de nuestras cuentas de inversión. 50% de las acciones de Solidez Arquitectos, la firma que yo había fundado desde mi pequeño departamento de estudiante en La Condesa, hacía 25 años, con nada más que una computadora usada y 2.000 pesos prestados. Y luego, la daga final, la que giró en la herida, la propiedad total e indivisa de la hacienda de mi abuela en San Miguel de Allende. Mi hacienda. El lugar donde pasé cada verano de mi infancia. El lugar cuyas paredes de adobe yo misma había ayudado a restaurar, no con dinero conyugal, sino con mi propia herencia. El lugar donde aún podía oler la lavanda de mi abuela. Mi mirada, traicionera, se desvió instintivamente hacia la banca detrás de Benicio. Allí estaba ella. Griselda. Griselda, de 46 años. Mi socia de diseño. Mi mejor amiga, durante 20 años. La mujer que había sido mi dama de honor. La madrina de nuestro perro. La mujer que consideraba mi hermana. Estaba sentada en el borde del asiento, sus manos retorciéndose en su regazo. Llevaba un vestido verde botella que yo le había dicho que le quedaba espectacular. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Griselda me ofreció una pequeña mueca, una contracción de sus labios que pretendía ser de lástima, una mirada de «lo siento tanto, Eulalia, de verdad, no quería esto». Luego, cobardemente, bajó la vista, ajustando el pañuelo de seda Hermès que yo le había regalado en su último cumpleaños. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con el aire acondicionado glacial de la corte. Era un frío interno, un hielo que se expandía desde mi estómago hacia mis venas. La traición no era un solo corte, era una muerte por 1000 puñaladas. Era un golpe coordinado, una demolición planeada por las dos personas en las que había confiado mi vida entera.
Benicio no solo estaba pidiendo dinero. Estaba pidiendo mi alma. El abogado continuó su asalto. Como demuestran estos informes de valoración, Solidez Arquitectos tiene un valor de mercado conservador de 300 millones de pesos. La hacienda, después de las renovaciones conyugales, está valorada en otros 50 millones. La solicitud de mi cliente de 150 millones y la propiedad total de la hacienda es, de hecho, modesta. ¿Renovaciones conyugales? Las palabras resonaron en mi cabeza. Benicio no había puesto un pie en esa restauración hasta que las revistas de arquitectura comenzaron a llamar, y entonces, de repente, era nuestro proyecto. El juez Isauro finalmente movió la cabeza, sus ojos grises, agudos y cansados, se posaron en mí. Señora Eulalia. ¿Ha escuchado la petición? Es una petición sustancial. ¿Tiene alguna respuesta inicial? Sentí la mirada de Benicio sobre mí, arrogante, expectante. La mirada de Griselda, una mezcla de culpa y codicia. Me enderecé aún más. El dolor en mi espalda se agudizó. Recordé la cara de Benicio la noche anterior, en nuestra casa, preguntándome qué quería cenar, quejándose del tráfico, como si nada. Recordé a Griselda la semana pasada, almorzando conmigo en Contramar, quejándose de un cliente, llamándome hermana. Respiré hondo, atrayendo el aire viciado de la corte hacia mis pulmones. Sí, señor juez, dije. Mi voz, para mi propia sorpresa, salió firme. Clara como el cristal. Fuerte. Tengo una respuesta. Pero para entender esa respuesta, la corte necesita entender primero, con absoluta claridad, quién construyó qué. No siempre fue así. Dios sabe que no. Hubo un tiempo en que la sola idea de estar en esta sala, frente a Benicio, habría sido una pesadilla impensable. Hace 25 años, yo era Eulalia, de 27. Acababa de graduarme con honores y tenía un sueño que era más grande que mi cuenta bancaria. Alquilé un pequeño departamento en la colonia Roma, con goteras en el baño y un calentador de agua que fallaba. Puse un letrero de latón grabado en la puerta, Solidez Arquitectos. Mi capital inicial eran 2.000 pesos que me prestó mi tía Apolonia y una computadora Macintosh usada que compré a plazos. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba de día como dibujante en un gran despacho y de noche en mis propios proyectos, durmiendo 4 horas si tenía suerte. Benicio entró en mi vida 5 años después. Yo tenía 32, él 35. Era el contador principal en una gran empresa llantera. Era agudo, encantador, organizado y, en ese entonces, parecía fascinado por mi caos creativo. Yo acababa de conseguir mi primer contrato grande, el diseño de un pequeño hotel boutique en Oaxaca. Estaba extasiada por el desafío creativo, pero completamente abrumada por los números, los contratos, los impuestos. «Tú dibuja bonito, mi amor», me dijo una noche, tomando la calculadora de mi mano temblorosa. «Yo me encargo de los números aburridos. Haremos un imperio». Y se unió a mí. Al principio, fue mágico. Él estructuró la empresa. Yo diseñaba día y noche, ganando reputación, ganando clientes. Él manejaba las finanzas. Pero entonces cometí el error. El gran error. El que se convertiría en el arma que él usaría contra mí durante las siguientes 2 décadas. Fue al tercer año de trabajar juntos. Estaba en la recta final del diseño de una residencia en el Pedregal, un proyecto que definiría mi carrera, una casa que flotaba sobre la roca volcánica. Estaba consumida. No dormía. Vivía de café y adrenalina. Y en ese trance creativo, olvidé una fecha límite crucial de impuestos. No un pago pequeño. Un pago masivo al SAT, el pago anual. Un martes por la mañana, Benicio entró en mi estudio. Yo no había dormido en 48 horas. Él estaba pálido como el papel. «Eulalia, ¿qué hiciste?» Los documentos que me arrojó sobre la mesa de dibujo eran una pesadilla de sellos rojos y lenguaje legal amenazante. Multas. Recargos.
Amenazas de embargo. Íbamos a perderlo todo. El trabajo de años, reducido a cenizas por mi culpa. Yo, la artista, la creativa, casi había destruido mi propia compañía por un descuido estúpido. Me derrumbé. Me senté en el suelo y lloré, un llanto feo, de pánico. Benicio, sin embargo, se mantuvo, firme. Tranquila, dijo, su voz tensa pero en control. Puso su mano sobre mi cabeza. Respira. Yo lo arreglo. Pasó una semana en el infierno. Lo oía gritar por teléfono con contadores, suplicar a abogados. Vendió su propio auto para pagar una parte de la multa inicial. Finalmente, después de días sin dormir él mismo, logró un plan de pagos, renegoció la deuda. Nos salvó. Esa noche, me derrumbé en sus brazos, mi gratitud era tan inmensa que me ahogaba. Gracias, Benny. Dios mío, gracias. Sin ti, estaría en la calle. Lo habría perdido todo. Él me abrazó fuerte. ¿Ves, Euli?, susurró contra mi cabello. Eres un genio. Eres la persona más brillante que conozco. Pero necesitas a alguien que te mantenga con los pies en la tierra. Tú sueña, mi amor. Yo manejo la realidad. Ese fue el día en que le entregué el control total. Las chequeras. Las cuentas bancarias. Las decisiones financieras. Le di las llaves del reino, aliviada de no tener que cargar con esa realidad aburrida. Ese error. Ese momento de gratitud ciega. Ese error se convirtió en la piedra angular de nuestra relación. Se convirtió en la prueba irrefutable de que yo era una niña brillante pero irresponsable, y él era el adulto a cargo. Cada vez que yo cuestionaba un gasto o una inversión, él levantaba una ceja y decía, ¿segura que quieres meterte en esto, amor? Recuerda lo de los impuestos del 99. Y yo retrocedía. Inmediatamente. Avergonzada. Agradecida. Pero la gratitud se agrió con los años. Y se convirtió en resentimiento. El de él, no el mío. Lo vi por primera vez, con una claridad dolorosa, hace unos 10 años. Estábamos en una cena de gala en Punta Mita. Acabábamos de terminar una villa espectacular para un multimillonario de la tecnología, un cliente que yo había conseguido y diseñado hasta el último detalle. El cliente, un hombre directo de Silicon Valley, levantó su copa de champán hacia mí, ignorando por completo a Benicio, que estaba a mi lado. Eulalia, dijo el cliente, su voz resonando en el salón. Brindo por ti. Eres la única genio en esta habitación. Lo que hiciste con esa ladera es pura magia. Todos aplaudieron. Sonreí, agradecí, pero sentí a Benicio tensarse a mi lado como una cuerda de guitarra. Esa noche, en el auto de regreso al hotel, el silencio era denso. ¿Qué pasa?, pregunté, quitándome los aretes. Nada, dijo, mirando por la ventana la oscuridad del océano. Solo. Genio. Es una palabra fácil de usar. Benny, el cliente estaba feliz. Es un triunfo para la firma. ¿Un triunfo para la firma?, espetó, girándose hacia mí, sus ojos fríos. Él ni siquiera sabía mi nombre. ¿Quién crees que negoció el contrato que nos hizo ganar $10 millones? ¿Quién manejó la logística para traer ese mármol de Italia? ¿El genio? Me quedé helada. Un genio muerto de hambre. Eso es lo que sería sin mí, Eulalia. Recuérdalo. Yo vendí esa magia. Yo negocié el contrato. Pero nadie aplaude al tipo que hace las facturas, ¿verdad? Era la primera vez que la envidia, pura y fea, se mostraba tan desnuda. No dije nada. Estaba demasiado aturdida. Y él tampoco. Pero desde ese día, todo cambió. Empezó a llamarme la artista en las reuniones. Eulalia es nuestro departamento de sueños, decía. Yo soy el departamento de realidad. Y yo,
recordando mi error de impuestos, me quedaba callada. Dejé que lo hiciera. Dejé que construyera esa narrativa. Ese fue mi segundo error. El más grande. El Museo del Dolor tiene una tercera pieza. La más dolorosa, la que aún sangra. Griselda. La recluté hace 20 años. Era una estudiante en la UNAM, su portafolio estaba lleno de ideas crudas, desordenadas, pero eléctricas. Vi hambre en ella. Vi un reflejo de mí misma, de la chica que empezó con 2.000 pesos y un sueño. La tomé bajo mi ala. Se convirtió en mi proyecto personal. Le enseñé todo lo que sabía. Le mostré cómo pulir esa crudeza hasta convertirla en elegancia. La ascendí de dibujante junior a diseñadora principal y finalmente, hace 8 años, a socia de diseño. Le di un porcentaje de la firma. Un porcentaje real. Benicio estaba furioso. ¿Estás loca? ¿Regalarle acciones? ¿A una empleada? No estoy regalando nada, Beni. Se lo ganó. Ha trabajado más duro que nadie. Y es mi hermana. Confío en ella. Griselda era mi familia. Viajábamos juntas a Milán y París para las ferias de diseño. Compartíamos secretos, ropa, miedos. Cuando mi madre enfermó de cáncer, fue Griselda quien se sentó conmigo en el hospital durante las noches de quimioterapia, sosteniendo mi mano mientras yo lloraba en silencio. ¿Cómo pude ser tan ciega? La grieta apareció hace 3 años. Fue tan sutil que la ignoré. Hicimos una entrevista para una revista de arquitectura de prestigio, A de México. El proyecto era un penthouse en Bosques de las Lomas que Griselda y yo habíamos diseñado juntas, aunque la idea conceptual central había sido suya. Yo estaba increíblemente orgullosa de ella. Durante la entrevista, me aseguré de que el reportero lo supiera. Este concepto de iluminación, le dije, esta forma de usar el ónix, fue enteramente de Griselda. Ella es mi arma secreta. Es el futuro de la firma. Estábamos emocionadas. Era su momento de brillar. Cuando la revista salió, la portada decía, el nuevo triunfo de Eulalia, Solidez Arquitectos redefine el lujo. Mi cara estaba en 6 páginas. ¿Y Griselda? Griselda fue mencionada en un pequeño pie de foto en la página 5, con la colaboración de la diseñadora Griselda Montero. Ella entró a mi oficina con la revista en la mano, temblando de rabia. ¿Estás feliz, Eulalia? Gris, ¿qué pasa? Salimos increíble. La portada. Tú saliste increíble, gritó, arrojando la revista sobre mi escritorio. Yo hice el trabajo pesado de ese proyecto mientras tú estabas en Nueva York dando discursos. Yo gestioné al cliente cuando se puso histérico. Te lo dije en la entrevista. Pero te aseguraste de que apenas me mencionaran. Griselda, eso no es verdad. Sabes que no controlo a los editores. Yo te di todo el crédito. Mentiras, lloró. Siempre es sobre ti. Siempre. Estoy harta de vivir bajo tu maldita sombra. Salió corriendo de mi oficina. Corrí tras ella. La abracé mientras sollozaba en el pasillo. La llevé a cenar esa noche, le compré una botella de vino caro. Le juré que hablaría con el editor, que era un error terrible. Pensé que lo habíamos superado. Ahora sé que no. Ahora sé que ese día, ella dejó de verme como su mentora y empezó a verme como su enemiga. Y estoy segura de que Benicio, mi esposo, el hombre que odiaba que yo le regalara acciones, estaba allí, en las sombras, susurrando, echándole leña a ese fuego de resentimiento. Y luego estaba la hacienda. Mi alma. Mi santuario. Cuando mi abuela murió hace 5 años, me dejó la hacienda familiar en San Miguel de Allende. Había sido una belleza en el siglo XIX, pero ahora era una ruina gloriosa. Las vigas del techo estaban podridas, las paredes de adobe se desmoronaban. Benicio estaba horrorizado. Vende este montón de piedras, Eulalia.
Es un pozo sin fondo. Es un lastre financiero. Piensa en los impuestos. Compraremos un departamento en Miami con ese dinero. Pero mi tía Apolonia, la hermana de mi madre, puso sus manos arrugadas sobre las mías. Es donde nació tu madre, mija. Es donde tu abuelo le pidió matrimonio bajo el gran fresno. No dejes que ese hombre venda el alma de tu familia. El dinero va y viene. La tierra no. Escuché a mi tía. Usé el dinero de la herencia personal de mi padre, una cuenta separada en el extranjero que Benicio no controlaba. Pasé 3 años de mi vida, cada fin de semana, cubierta de polvo y yeso, trabajando con los artesanos locales. Restauré cada viga, cada azulejo de Talavera, cada centímetro de cantera. Se convirtió en mi obra maestra. Mi proyecto más personal. Ganamos un premio nacional de restauración. En la fiesta de celebración, que Benicio insistió en organizar, él dio el discurso. Con su brazo posesivamente alrededor de mi cintura, levantó una copa. Estamos muy orgullosos, dijo a la multitud. Cuando Eulalia tuvo esta idea loca, este capricho, le dije, cariño, si puedes soñarlo, yo encontraré la manera de pagarlo. Y lo hicimos. Juntos. Bienvenidos a nuestra casa. Griselda, a su lado, aplaudió más fuerte que nadie. Esa noche, en el baño de azulejos que yo misma había diseñado, vomité. La primera ficha del dominó que derrumbó mi vida cayó hace 8 meses. Fue un martes. Yo estaba en Nueva York. Me habían invitado a dar la conferencia magistral en la Cumbre Global de Arquitectura y Diseño. Era el honor más grande de mi carrera. Iba a hablar sobre la restauración de la hacienda, sobre la arquitectura sostenible y el alma de los edificios. Benicio debía haberme acompañado. Era nuestro viaje de celebración. Pero 2 días antes de volar, se excusó. Mi amor, lo siento tanto, dijo por teléfono, su voz sonaba genuinamente estresada. Las auditorías de fin de año están fatales. El SAT nos está volviendo locos. Es imposible que me vaya ahora. Ve tú, brilla. Te lo compensaré, lo juro. No te preocupes, Benny. Lo entiendo. Te llamo cuando llegue. Griselda también se había excusado de un proyecto importante esa misma semana. Mi madre está enferma en Guadalajara, me dijo, sus ojos llenándose de lágrimas en mi oficina. Es el corazón. Tengo que ir a cuidarla. Por supuesto, Gris. Ni lo pienses. Ve. La familia es primero. Manténme informada. Así que me fui a Nueva York sola. La noche antes de mi conferencia, estaba en la habitación de mi hotel en el Four Seasons, repasando mis notas por última vez. Eran las 11 de la noche. El skyline de Manhattan brillaba frente a mí. Me sentía en la cima del mundo. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. No era de la conferencia. Era una alerta de Aeroméxico. Asunto, su vuelo a Cancún ha sido confirmado. Gracias por su compra. Fruncí el ceño. Yo no iba a Cancún. Debía ser spam. Abrí el correo por pura inercia. Gracias por reservar con nosotros. Vuelo 451, MEX-CUN. Mañana, 10 de la mañana, 2 pasajeros. Asientos 2A y 2B. Clase Premier. Mi corazón dio un vuelco. Esto era raro. Revisé el método de pago listado al final del correo. Tarjeta corporativa American Express, terminación 1005. Era la tarjeta ejecutiva de Benicio. La que usaba para gastos de la compañía. Con manos temblorosas, dejé mis notas. Abrí la aplicación de la tarjeta en mi teléfono. Tenía acceso como copropietaria, aunque nunca la revisaba. Benicio manejaba la realidad, después de todo. Ahí estaba. El cargo de los boletos. Y debajo, un cargo de hacía 2 días.
Ritz-Carlton, Cancún. Depósito de reservación. Suite presidencial. 5 noches. Y luego, el segundo cargo de la aerolínea. El boleto de vuelta. Los nombres de los pasajeros: Benicio Vargas. Griselda Montero. Me quedé mirando la pantalla. El aire no entraba en mis pulmones. La habitación de hotel de lujo desapareció. El skyline de Manhattan se volvió borroso. No era una auditoría. No era una madre enferma. Era una escapada romántica. Juntos. En Cancún. En la suite presidencial. Pagada con la tarjeta de la compañía que yo fundé. La audacia. La pura, absoluta y descarada arrogancia de la traición. Ni siquiera se molestaron en usar una tarjeta personal. Asumieron que yo, la artista despistada, la tonta que no sabía de impuestos, nunca revisaría los estados de cuenta. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me senté en el borde de la cama, mi discurso olvidado. Las dos personas. Las dos. Juntas. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? La rabia fue seguida por un frío glacial, una claridad aterradora. Esto no era solo una aventura. Era algo más. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan descuidados? Y entonces, otra pieza cayó en su lugar. Recordé una conversación extraña de la semana pasada. Benicio, casualmente, mientras veíamos la televisión. Oye, Euli, ¿dónde están los planos originales de la hacienda? ¿Los que aprobó Elina? El contador los necesita para algo de la depreciación. En la oficina, en el archivo. ¿Por qué? Solo curiosidad. Pensaba en lo que vale. Y Griselda, recordé, su voz falsamente preocupada en el almuerzo. ¿Ya actualizaste tu testamento, Euli? Vi un programa horrible sobre una mujer que murió y su esposo lo perdió todo. Deberías protegerte. Me levanté de la cama. Esto no era una aventura. Esto era un plan. Tomé mi teléfono. Eran las 11:30 de la noche en Nueva York. 10:30 de la noche en la Ciudad de México. Llamé a la línea directa de la oficina. Sabía que a veces los contadores juniors se quedaban hasta tarde cerrando el mes. Contestó al cuarto timbrazo. Era Fidel. Un chico nuevo, de 26 años, brillante, callado, que me admiraba abiertamente. ¿Fidel? Soy Eulalia. Lamento la hora. ¿Estás en la oficina? Señora Eulalia, sonó sorprendido y asustado. Sí, sí. Aquí estoy, cerrando unas pólizas. ¿Todo bien en Nueva York? Sí, todo bien. Oye, Fidel, necesito un favor extraño. Y necesito que sea absolutamente confidencial. ¿Estás solo? Hubo una pausa. Sí. Todos se fueron hace horas. Bien. Necesito que entres al servidor, a la carpeta personal de Benicio. Busca cualquier archivo reciente relacionado con abogados. Evaluaciones. Silencio. Un silencio largo y pesado. Solo oía el zumbido del servidor. Fidel, ¿estás ahí? Señora. Su voz era apenas un susurro. No. No debería decir esto. Pero, el señor Benicio me pidió hace 2 semanas que recopilara todas las valuaciones de su propiedad intelectual. Diseños, la marca, solidez, todo. Dijo que era para actualizar el seguro. Y, mi voz era plana. Y, lo vi hablando con un bufete de abogados. No son nuestros abogados de siempre, señora. Son de Sánchez y Asociados. Especialistas en litigios corporativos. Y divorcios. Cerré los ojos. Ahí estaba. Seguro, que estaba actualizando. Fidel, dije,
mi voz calmada, aterradoramente calmada. Necesito que copies toda esa carpeta. Todo lo que encuentres. Y lo envíes a mi correo personal. No al de la oficina. A mi Gmail. Ahora. Y Fidel, gracias. Acabas de salvar la compañía. Colgué. Miré mi discurso sobre la integridad de las estructuras, tirado en el escritorio. Cancelé mi conferencia magistral, enviando un correo urgente a los organizadores alegando una emergencia familiar grave. Reservé el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México. El que salía a las 6 de la mañana. La artista se iba a casa. Pero la que aterrizaría sería una guerrera. O tal vez, una demoledora. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 10:30 de la mañana. El vuelo de Cancún de Benicio y Griselda no salía hasta la tarde. Tenía tiempo. Pero no fui a casa. No fui a la oficina. Conduje directamente a un hotel, al St. Regis de Reforma. Pagué una suite con mi tarjeta de crédito personal. Necesitaba un cuartel general. Un lugar limpio, anónimo. Le envié un mensaje de texto a Benicio. El mensaje más difícil que he escrito. Desastre total. Se rompió una tubería principal en el hotel, inundó el centro de convenciones. Cancelaron todo. ¡Qué pesadilla! Estoy atrapada en el aeropuerto intentando conseguir otro vuelo, todo está lleno. Intentaré conseguir uno mañana. Te aviso. Te amo. Su respuesta fue casi inmediata. Qué horrible, mi amor. No te preocupes. Quédate tranquila. Yo me encargo de todo aquí. Te amo más. Mentiroso. 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 Pasé las siguientes 8 horas en esa suite de hotel, con las cortinas cerradas, la computadora portátil abierta. Los archivos que Fidel me había enviado. Eran peores de lo que imaginaba. No era solo una evaluación. Era un caso de divorcio completo. Benicio y su abogado habían pasado meses, 14 meses según las fechas de los archivos, construyendo la narrativa, que yo era una figura decorativa y él era el cerebro financiero. Había copias de correos electrónicos a clientes importantes, donde él se posicionaba sutilmente como el verdadero poder detrás de la firma. Había memos internos donde se atribuía el mérito de contratos que yo había conseguido con sangre, sudor y noches sin dormir. Y luego, vi la carpeta titulada Griselda. Mi mano temblaba tanto que apenas podía hacer clic. No eran cartas de amor. Eran planes de negocios. Gris, escribió Benicio en un correo de hacía 3 meses, el proyecto de Dubái es la clave. Si puedes conseguir que Eulalia te ceda la firma principal de diseño en ese contrato, podemos argumentar que fue tu creación, no la de ella. Cuando esto termine, ese cliente te seguirá a ti. La respuesta de Griselda, enviada desde su correo de la oficina, estoy en ello. Anoche me dijo que estaba demasiado cansada para revisar los planos finales. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaba. Es tan confiada. Es casi triste. ¿Estás seguro de la hacienda? Es su lugar feliz. La respuesta de Benicio, absolutamente. El abogado dice que, como se restauró con fondos conyugales, él cree que usé nuestro dinero, idiota, es un bien compartido. Ella es demasiado artista para tener los recibos correctos. La aplastaremos. En 6 meses, estaremos bebiendo margaritas en nuestra hacienda. Sentí que el veneno me llenaba la garganta. Demasiado artista. La palabra que usaba como un insulto velado. La palabra que usaba para descartarme. La palabra que ahora me daba mi única ventaja. Me quedé allí hasta que oscureció. La ciudad se iluminó. A las 10 de la noche, una idea loca cruzó mi mente. ¿Estarían allí? ¿Celebrando su victoria antes de tiempo? Salí del hotel. Conduje mi propio auto. No a casa.
A la oficina. Conduje en piloto automático, la traición era un nudo frío en mi estómago. Cuando doblé la esquina de nuestra oficina en Polanco, mi corazón se detuvo. Ahí estaba. El Mercedes de Benicio. Y, estacionado justo detrás, el Mini Cooper rojo de Griselda. Estaban allí. Juntos. La noche antes de su viaje romántico. ¿Qué estaban haciendo? Estacioné mi auto a la vuelta de la esquina. Usé mi llave, no la tarjeta electrónica, sino la llave física de la puerta trasera de servicio, la que casi nunca usaba. La puerta se abrió con un clic silencioso que sonó como un disparo en la noche. El edificio estaba oscuro, silencioso. Excepto por una línea de luz. La luz provenía de la oficina de Benicio. Me quité los tacones. Caminé descalza por el pasillo alfombrado que yo misma había diseñado. Cada paso era una agonía. La puerta estaba entreabierta. Oí risas. La risa aguda y familiar de Griselda. Y el sonido de hielo tintineando en un vaso. Estaban bebiendo. Me acerqué, pegándome a la pared. No puedo creer lo estúpida que es, dijo Griselda. ¿Realmente cree que cancelaron la conferencia por una tubería? ¿Quién se traga eso? SHH, mi reina, dijo la voz de Benicio, profunda, divertida. Déjala. Es una artista. Está en su mundo de nubes. Es mejor así. Menos drama. Oí un sonido de besos. Largo. A esta hora, mañana, dijo él, estaremos en el aire. Y en 6 meses, estaremos aquí. Pero esta oficina será tuya. La oficina de la jefa. ¿Y la hacienda? Susurró ella. Nuestra, mi amor. El abogado dice que está hecho. Ella no tiene pruebas de que usó su propio dinero. Y aunque las tuviera, yo la convencí de que lo hiciera. Es influencia conyugal. La aplastaremos. Y entonces, la frase. La frase que se quemaría en mi cerebro. Dios, se lo merece, dijo Benicio, su voz llena de un resentimiento que nunca supe que existía. Por hacerme vivir a su sombra todos estos años. Por llevarse el crédito. Yo la hice. Yo la construí. Y Griselda, tienes razón, mi amor. Tú construiste su vida. Y ahora, es nuestro turno de vivirla. Me apoyé contra la pared fría del pasillo. El mundo se inclinó. Habían ensayado la línea. La frase que él gritaría en la corte 8 meses después. Era su narrativa. Su justificación. La artista estaba muerta. La mujer que construía cosas hermosas se había ido. En su lugar, de pie en ese pasillo oscuro, temblando de rabia y náuseas, había una arquitecta. Una arquitecta que entendía de estructuras. Y acababa de encontrar una falla fatal en la de ellos. Retrocedí, silenciosa como una sombra. Salí del edificio. Me senté en mi auto durante 10 minutos, temblando tan fuerte que no podía poner la llave en el encendido. Luego, saqué mi teléfono. Eran las 11:30 de la noche. Marqué el número de mi mejor amiga de la universidad. La única persona en la que podía confiar. ¿Minerva?, dije cuando contestó, su voz somnolienta. ¿Euli? ¿Qué pasa? ¿Estás en Nueva York? ¿Estás bien? ¿Quieren guerra, Minerva?, dije, mi voz plana, muerta. Dals una masacre. No volví a casa esa noche. Ni la siguiente. A las 6 de la mañana siguiente, estaba en la oficina de Minerva en Santa Fe. El sol apenas salía, tiñendo de rosa los volcanes. Yo no había dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero el corazón frío como una piedra. Minerva, mi amiga de la universidad, una de las abogadas corporativas más temidas de México, me escuchó. Le conté todo. El viaje a Cancún. Los correos electrónicos.
La conversación en la oficina. Los 14 meses de planeación. Ella no dijo nada. Solo escuchaba, sus ojos agudos analizando cada palabra, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero. De acuerdo, dijo, su voz tranquila. Son estúpidos. Arrogantes y estúpidos. Eso es bueno para nosotras. La arrogancia comete errores. ¿Qué hacemos? ¿Los confronto? ¿Llamo a la policía? No, dijo Minerva, tajante. No haces nada. Haces algo mucho más difícil. Tú, Eulalia, te vas a casa hoy. Vas a fingir que tu vuelo se retrasó. Vas a ser la esposa cansada, molesta por la conferencia cancelada, pero amorosa. No vas a mencionar a Cancún. No vas a mencionar a Griselda. Vas a ser la artista despistada que ellos creen que eres. Minerva, no puedo, susurré, la idea de tocarlo me daba náuseas. Sí, puedes, me interrumpió, su voz dura como el acero. Vas a actuar. Vas a dar la mejor actuación de tu vida. Porque mientras tú actúas, nosotras vamos a construir una fortaleza. Y luego, vamos a demoler la de ellos. Y eso hicimos. Fueron los 8 meses más largos y difíciles de mi vida. Volví a casa. Benicio me recibió con abrazos y compasión por mi viaje terrible. Casi vomito. Fui a la oficina. Griselda me dio un regalo de Guadalajara y me abrazó. Sentí su cuerpo tenso contra el mío. Y comenzó la doble vida. De día, era Eulalia, la jefa creativa, la esposa distraída. Asistía a reuniones. Revisaba planos. Sonreía. De noche, era Eulalia, la clienta de Minerva. Nos reuníamos en secreto, a veces en su oficina, a veces en la mía, después de que todos se habían ido. El plan de Minerva era brillante, no por su complejidad, sino por su simplicidad brutal. Se basaba en la única cosa que Benicio y Griselda despreciaban de mí, mi pasado, mis raíces. Paso 1. La hacienda. El Fideicomiso Familiar San Miguel, anunció Minerva una semana después, mostrando los documentos sellados. Lo registré esta mañana. La hacienda ya no es tuya, Eulalia. Es propiedad de un fideicomiso irrevocable. Tus beneficiarios son tus sobrinos, y los hijos de tus sobrinos, en línea de sangre directa de tu abuela Apolonia. ¿Qué significa eso? Significa que Benicio puede gritar todo lo que quiera en la corte. Legalmente, no puedes dársela aunque quisieras. Está fuera de la mesa matrimonial. Es intocable. Y lo mejor, usamos la herencia de tu padre y los recibos de la restauración que tenías guardados en casa de tu tía, esos que Benicio nunca supo que existían. Sonreí por primera vez en días. Paso 2. La compañía. Esto es más delicado, dijo Minerva. El valor de Solidez Arquitectos no son los escritorios ni las computadoras, Euli. El valor eres tú. Es tu nombre, tu portafolio, tus diseños. Es tu propiedad intelectual. Y vamos a moverla. Legalmente. Durante el mes siguiente, Minerva creó una nueva empresa matriz. Una sociedad anónima que nadie conocía. La llamamos Raíz Creativa ESDCB. Mis iniciales. Yo, como la creadora original y única propietaria de todos los derechos de autor de mis diseños antes de que Solidez se convirtiera en una sociedad con Benicio, un tecnicismo legal que él, en su arrogancia, nunca se molestó en cambiar, transferí legalmente toda mi propiedad intelectual a Raíz Creativa. Mi nombre. Mi portafolio de 25 años. Todos los contratos futuros. Todos los derechos de marca. ¿Y qué queda en Solidez Arquitectos?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Minerva sonrió, una sonrisa fría. El contrato de arrendamiento de la oficina de Polanco. Las computadoras viejas. El software obsoleto.
Y todas las deudas operativas. Benicio quiere la mitad, dije, la ironía saboreándose en mi boca. Y tendrá la mitad, respondió Minerva. La mitad de un cascarón vacío. Viví esos 8 meses en un estado de tensión surrealista. Cenaba con mi esposo, discutiendo sobre política o planeando vacaciones que sabía que nunca tomaríamos, mientras él me mentía a la cara y yo le mentía de vuelta. Trabajaba codo a codo con Griselda, criticando diseños y eligiendo paletas de colores, sabiendo que ella estaba contando los días para apuñalarme por la espalda. Dejé que planearan su gran robo. Dejé que sus abogados valoraran una cáscara vacía. Y esperé. Esperé el día en que pudiera dejar de actuar. Ese día era hoy. De vuelta en la corte. El aire zumbaba con la arrogancia de Benicio. Su abogado, ajeno a la trampa que estaba a punto de pisar, estaba en pleno apogeo. Había una presentación de PowerPoint en una pantalla grande. Era grotesco. Como puede ver, señor juez, dijo el abogado, pasando a una diapositiva que mostraba una foto espectacular de la hacienda en San Miguel al atardecer. La foto la había tomado yo. El señor Benicio invirtió recursos conyugales significativos en la restauración de esta propiedad. Él supervisó el proyecto. Él manejó los presupuestos. La convirtió de una ruina en una joya. Es, por definición, un bien matrimonial. Mentira. Usé mi herencia. Tenía los extractos bancarios de mi cuenta en Suiza para probarlo. Él ni siquiera sabía que esa cuenta existía. El abogado pasó a la siguiente diapositiva. Un gráfico de barras mostrando las ganancias de Solidez Arquitectos en los últimos 10 años. La línea subía bruscamente, como una montaña. Y aquí, dijo con orgullo, vemos el genio del señor Benicio en acción. Mientras la señora Eulalia, diseñaba, el señor Benicio gestionaba, invertía y convertía esta pequeña firma de arte en una potencia financiera de 300 millones de pesos. Él trajo a los clientes. Él cerró los tratos. Mentira. La línea subió porque yo gané el concurso para el Hotel Starlight en Dubái. Porque yo pasé 6 meses en Los Cabos diseñando un complejo residencial que ganó 3 premios internacionales. Él solo firmaba los cheques. La contribución de mi cliente, continuó, su voz suntuosa, es innegable. Él fue el motor. Ella fue el adorno. Por eso, nuestra solicitud de 150 millones de pesos, la mitad del valor de la compañía, no es solo justa. Es, francamente, modesta. Miré a Benicio. Estaba sentado allí, asintiendo gravemente. Se había tragado su propia mentira. Realmente creía que él había hecho todo. Se había convencido a sí mismo de que mis noches en vela, mi sudor, mis lágrimas, mis momentos de inspiración, eran solo garabatos que él, el rey Midas, convertía en oro. Griselda estaba en la banca, sonriendo abiertamente ahora, imaginándose, supongo, como la nueva señora Vargas, dueña de la mitad de mi compañía. Me di cuenta de que Benicio y su abogado habían pasado 14 meses valorando meticulosamente un edificio, sin saber que yo, la arquitecta, había movido legalmente los cimientos a otro lugar hacía 6 meses. Estaban peleando por un fantasma. Estaban tasando una cáscara vacía. Una presentación muy impresionante, abogado, dijo el juez Isauro, con voz seca. Sus ojos se movieron de la pantalla hacia mí. Se giró hacia mí. El momento había llegado. Señora Eulalia. Ha escuchado los argumentos. Ha visto las cifras. Una acusación muy grave ha sido presentada, que usted era, en esencia, la cara creativa, mientras que su esposo era el cerebro financiero. Y que, como tal, él exige la mitad de todo lo que se construyó. ¿Cuál es su respuesta a esta petición de 150 millones de pesos y la Hacienda? El silencio en la sala era absoluto. Total. Podía oír el zumbido de la luz fluorescente de arriba. Benicio me miraba con una sonrisa condescendiente, casi de lástima. Griselda se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Me puse de pie lentamente.
Alisé mi falda gris. Respiré hondo. Miré a mi esposo. El hombre que había amado. El hombre que me había traicionado. Luego miré al juez. Señor juez, dije, mi voz clara y resonante, sin un solo temblor. No voy a disputar lo que mi esposo cree que es verdad. Vi un destello de confusión en la cara de Benicio. Su sonrisa vaciló. De hecho, continué, acepto su petición. Se escuchó un jadeo ahogado colectivo en la sala. El abogado de Benicio se congeló, con la boca ligeramente abierta. Griselda casi aplaudió, tapándose la boca en el último segundo. Benicio me miró, atónito, y luego una enorme, lenta y triunfante sonrisa se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Había ganado. Me había roto. Acepto darle al señor Benicio el 50% de Solidez Arquitectos, dije. Ahora mismo. Benicio sonreía. Era una sonrisa de depredador que finalmente había acorralado a su presa. Una sonrisa de puro triunfo. Había ganado. Me había destruido. Se giró sutilmente hacia su abogado y le guiñó un ojo. Una decisión, sabia, señora, dijo el juez Isauro, aunque sus ojos me estudiaban con intensa curiosidad. Claramente, él tampoco se lo esperaba. Sin embargo, dije. La palabra quedó suspendida en el aire. La sonrisa de Benicio se congeló. Fue la señal de Minerva. Mi amiga, mi abogada, mi salvadora, se levantó con una elegancia tranquila. Llevaba una carpeta pesada, de color azul oscuro, atada con cintas. Caminó hacia el estrado y la colocó frente al juez con un sonido sordo y definitivo. Sin embargo, repetí, mi voz ahora cortando el silencio, antes de que firmemos cualquier cosa y le entregue al señor Benicio su mitad, creo que la Corte, y él mismo, deberían estar plenamente conscientes del valor actual de ese 50%. Y del estado legal actual de la Hacienda. El abogado de Benicio se puso de pie de un salto. Objeción. Señor juez. Intenta introducir nuevas pruebas. Ya aceptó la petición. Esto es una táctica dilatoria. Cálmese, abogado, dijo el juez Isauro, desatando la cinta de la carpeta. La señora Eulalia tiene todo el derecho de aclarar los términos de su aceptación. La Corte está muy interesada en lo que hay en esta carpeta. Continúe, señora. Benicio ya no sonreía. Miraba la carpeta azul como si fuera una serpiente venenosa. Primero, dije, mi voz fría como el mármol de Carrara, la Hacienda. El objeto más preciado. Me volví hacia Benicio. La que querías vender para comprar un departamento en Miami. La que llamaste, montón de piedras, punto. Señor juez, el primer documento que verá en la pestaña es una copia certificada del Registro Público de la Propiedad de Guanajuato. Demuestra que la hacienda en San Miguel de Allende fue transferida, hace 6 meses, al Fideicomiso Familiar San Miguel, punto. El juez leyó el documento, sus cejas se alzaron. ¿Un fideicomiso irrevocable?, murmuró, leyendo el texto. Correcto, dije. Los beneficiarios son mis parientes de sangre directos, por línea de mi abuela Apolonia. Fue fundado usando mi herencia personal de mi padre, como lo demuestran los extractos bancarios de la pestaña B, de una cuenta que antecede a mi matrimonio. Legalmente, la hacienda no es mía. No puedo venderla. No puedo cederla. No es, ni ha sido nunca, un bien matrimonial. La petición de mi esposo sobre ella es irrelevante. El rostro de Benicio perdió todo color. Se volvió blanco, luego de un tono gris enfermizo. Se giró hacia su abogado. Eso no es legal. Ocultación de bienes. Ella lo hizo para engañarme. Señor juez, intervino Minerva con calma, el fideicomiso se registró públicamente hace 6 meses. Es un documento público. Si el abogado del demandante hubiera hecho su debida diligencia, en lugar de solo tomar fotos bonitas para su presentación, lo habría sabido. El juez asintió,
mirando al abogado de Benicio por encima de sus gafas. Una supervisión costosa, abogado. Continúe, señora Eulalia. Segundo, dije, el 50% de Solidez Arquitectos. El imperio de 300 millones de pesos. Como dije, acepto dárselo. Benicio me miraba ahora, el pánico comenzaba a reemplazar la arrogancia. Podía ver el sudor brillando en su frente. Sin embargo, el documento en la pestaña C es un acuerdo de transferencia de propiedad intelectual. Verá, señor juez, el valor de Solidez Arquitectos nunca estuvo en sus escritorios o computadoras. Siempre estuvo en su propiedad intelectual, mi nombre, mi portafolio de 25 años, mis derechos de autor sobre cada diseño, mis contratos futuros y mi marca registrada. Todos esos activos, hice una pausa, saboreando el momento, fueron legalmente transferidos hace 5 meses a una nueva empresa matriz, Raíz Creativa ESDCB, de la cual soy la única propietaria. El abogado de Benicio estaba lívido. Fraude. Eso es fraude, su señoría. Un claro intento de... Abogado, gritó el juez Isauro, golpeando el mazo. Baje la voz. He leído el documento. Parece ser una reestructuración corporativa perfectamente legal, ejecutada por la propietaria original y única de la propiedad intelectual, para proteger sus activos. Me miró. Entonces, ¿qué queda exactamente en Solidez Arquitectos? Buena pregunta, señor juez, dije. Queda el contrato de arrendamiento de la oficina de Polanco, que convenientemente vence en 3 meses. Quedan las computadoras, que según la propia evaluación del señor Benicio, valen unos 50,000 pesos en valor de liquidación. Y quedan, aquí sonreí, las deudas operativas actuales, que ascienden a, creo, 2 millones de pesos. Me volví para enfrentar a mi esposo. Su boca estaba abierta. Estaba temblando. Así que sí, Benicio. Te doy el 50% de Solidez Arquitectos. La mitad de 2 millones de pesos, en deudas. Felicidades, socio. Acabas de construir tu propia ruina. Y finalmente, señor juez, dije, mientras el caos comenzaba a estallar y el abogado de Benicio farfullaba, el último documento. Pestaña D es la razón por la que tomé estas precauciones. Es un informe completo de un investigador privado. Detalla una conspiración de 14 meses para cometer fraude corporativo, adulterio y robo de activos por parte de mi esposo, el señor Benicio Vargas, y mi socia, la señora Griselda Montero. Griselda, en la banca trasera, soltó un grito ahogado, un sonido de animal herido. Incluye, terminé, mi voz clara y fría, transcripciones de sus conversaciones en la oficina, correos electrónicos planeando el robo de clientes, y los recibos detallados de la suite presidencial en el Ritz-Carlton de Cancún, pagados con la tarjeta corporativa, mientras ella afirmaba estar cuidando a su madre enferma y él afirmaba estar en auditorías. La sala se sumió en un silencio mortal. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. El juez Isauro leyó el resumen del informe del investigador. Sus cejas se alzaron hasta la línea del cabello. Dejó los papeles lentamente sobre el estrado. Se quitó las gafas. Se frotó el puente de la nariz. Miró por encima del estrado a Benicio. Señor Vargas, dijo el juez, su voz ahora desprovista de toda paciencia, cortante como un bisturí. Usted vino a mi corte esta mañana. Juró decir la verdad. Y procedió a exigirme 150 millones de pesos y una propiedad familiar, basada en una valoración de una compañía que usted mismo estaba conspirando activamente para vaciar y defraudar. ¿He entendido eso correctamente? Benicio no podía hablar. Su rostro era una máscara de cera gris. Solo negaba con la cabeza, como un autómata. Su señoría. Esto es un truco, balbuceó su abogado, sudando profusamente, sus papeles esparcidos. Mi cliente fue engañado. Fue manipulado. ¿Engañado? El juez Isauro golpeó el mazo. Silencio. Abogado, su cliente es un tonto arrogante, o un criminal, o ambas cosas.
La señora Eulalia registró públicamente sus transferencias, abogado. Si usted hubiera hecho su trabajo de debida diligencia en lugar de preparar presentaciones de PowerPoint, lo habría sabido. El juez se giró hacia Griselda. Ella no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto, su rostro deformado por la rabia y el pánico. Mentirosa, gritó, señalándome. Eulalia, maldita perra mentirosa. Tú nos tendiste una trampa. Tú arruinaste todo. Silencio, gritó el juez, su voz tronando. Orden en la sala. Señora Montero, usted no es parte de este litigio. Pero le aseguro que la Fiscalía estará muy interesada en este informe sobre fraude. Un oficial la acompañará fuera. Siéntese y cállese o la arrestaré por desacato. Griselda se derrumbó en la banca, sollozando histéricamente, su actuación de lástima reemplazada por la cruda realidad de su codicia expuesta. El juez volvió a mirar a Benicio. Señor. Parece que el 50% de Solidez Arquitectos vale, si somos generosos, menos 1 millón de pesos para usted. Y la hacienda es intocable. Dada esta nueva información, ¿desea modificar su petición? Benicio me miró. La arrogancia había desaparecido. El odio había desaparecido. Todo lo que quedaba era un vacío patético, aterrador. Había apostado todo a su propia mentira, y había perdido. Declaro un receso de 20 minutos, dijo el juez. Sugiero que hablen. Y abogado, dijo, mirando al hombre sudoroso, le sugiero que aconseje a su cliente muy sabiamente. Apenas el juez salió de la sala, Benicio se abalanzó sobre mí en el pasillo. Su abogado intentó detenerlo. Eulalia. No puedes hacerme esto, agarró mi brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Fueron 25 años. Mi vida entera. No puedes dejarme sin nada. Me solté de su agarre con una fuerza que no sabía que tenía. Mi voz fue baja y peligrosa. No, Benicio. Fueron 25 años nuestros. Que tú quemaste hasta los cimientos en el momento en que te acostaste con ella y conspiraste para robarme. Ella me sedujo. Fue Griselda. Estaba celosa de ti, me envenenó la mente. Cállate, le espeté. El sonido de mi propia voz me sorprendió. Ambos son veneno. Pero tú eres el peor. Tú me llamaste, artista. Me llamaste, niña. Me hiciste creer durante 20 años que yo era una tonta incompetente sin ti. Me usaste. Me acerqué a él, tanto que pude oler su miedo, un olor agrio a sudor y colonia cara. Dijiste que construiste mi vida. Perfecto. Ahora ve y construye la tuya. Con tus propias manos. Desde cero. A ver qué tan lejos llegas sin mis garabatos para vender. Me di la vuelta. Minerva se interpuso entre nosotros, una valquiria con un maletín. Benicio, dijo ella fríamente. Aquí está la oferta. Es la única que tendrás. Mi cliente, en un acto de increíble generosidad, te ofrece 1 millón de pesos. 500.000 hoy, 500.000 cuando el divorcio sea final. A cambio, firmas la disolución de tu parte de Solidez, renuncias a cualquier reclamación futura sobre Raíz Creativa, la Hacienda, o cualquier otro activo de Eulalia, y te vas. 1 millón de pesos, susurró, la cifra era un insulto. Eso es, quiero 150. La alternativa, continuó Minerva, como si él no hubiera hablado, es que no te damos nada. 0. Y mañana, a primera hora, Minerva y yo presentamos este informe de fraude corporativo y conspiración en la Fiscalía. Perderás tu licencia de contador. Probablemente irás a la cárcel. Y Griselda irá contigo. Tienes 10 minutos para decidir. Benicio me miró una última vez, buscando, ¿qué? ¿Piedad? ¿A la artista distraída? No la encontró. Vio a la arquitecta que había diseñado su caída, bloque por bloque. Miró a Minerva.
Miró a Griselda, que estaba siendo escoltada fuera de la sala por un guardia, sus sollozos resonando en el mármol. Miró su futuro desmoronarse. Acepto, dijo, su voz rota. Tomo el millón. Firmó los papeles esa misma tarde, en la oficina de Minerva. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Tomó su cheque y salió sin mirarme. Benicio y Griselda desaparecieron. Me enteré 6 meses después, a través de rumores en la industria, que habían intentado hacer exactamente lo que planearon. Abrieron una pequeña firma llamada Vargas Montero Diseños, en un pequeño local en la del Valle. Intentaron contactar a mis antiguos clientes. Intentaron robar el proyecto de Dubái. Pero cometieron un error fatal de cálculo. El mundo de la arquitectura en México es pequeño. Las noticias vuelan. Y la traición, resulta, es pésima para los negocios. Ninguno de mis clientes les tomó la llamada. Los proveedores, leales a mí después de décadas, les cerraron las puertas. Además, se dieron cuenta de algo que nunca habían entendido en todos sus planes arrogantes: Benicio podía administrar números, pero no podía crear. Griselda podía ejecutar órdenes, pero no podía inspirar. No tenían mi nombre. No tenían mi portafolio. No tenían mi visión. Su firma fracasó en menos de un año. Hoy ha pasado un año desde ese día en la corte. Estoy escribiendo esto desde la terraza de la hacienda en San Miguel de Allende. El sol se está poniendo sobre las colinas, pintando el cielo de un naranja y púrpura imposibles. Mi tía Apolonia está en la cocina, puedo oler el mole que está preparando, su risa se mezcla con el sonido de los grillos. Mi nueva firma, Raíz Creativa ESDCB, está prosperando. Me mudé a una oficina más pequeña, más inteligente, más sostenible en la Roma. Fidel, el joven contador que me advirtió, es ahora mi director de finanzas. Es brillante, leal y respeta el proceso creativo. Benicio gritó en esa sala del tribunal que él había construido mi vida. Se equivocó. Él nunca fue el constructor. Él fue un administrador. Un administrador glorificado de facturas, un cuidador de números, que se convenció a sí mismo de que era el arquitecto. Yo soy la arquitecta. Yo soy la constructora. Ellos pensaron que podían robarme el edificio, pero nunca se dieron cuenta, en toda su arrogancia, de que yo soy los cimientos. Puedes quitarme los muros, las ventanas, puedes incluso quemar el techo, pero mientras los cimientos estén allí, puedo reconstruirlo todo. Más fuerte. Más inteligente. Más honesto. La semana pasada, recibí un correo electrónico. Era de Griselda. Decía que Benicio la había abandonado, que se había ido a Miami con lo que quedaba del $1.000.000. Decía que ella estaba sola, sin trabajo y sin dinero, viviendo con su madre en Guadalajara. Decía que lo sentía. Que estaba cegada por la ambición y que Benicio la había manipulado, usando su resentimiento contra mí. Me rogaba por una segunda oportunidad. Decía que haría cualquier cosa. Incluso por un trabajo de dibujante junior, solo para pagar sus deudas. Leí el correo. Y luego lo borré. Pero anoche, volvió a escribir. Un mensaje corto. Por favor, Eulalia. Sé que te fallé. Sé que soy una persona horrible. Pero tú siempre fuiste la única persona que creyó en mí. No dejes que él gane destruyéndonos a las dos. Por favor. No he respondido. No sé si debería hacerlo. ¿Ustedes qué harían? ¿Hice lo correcto?